voy a hacer un recuento de lo que es la historia republicana hasta ahorita y voy a avanzar. De lo que no, hasta donde me quede, la próxima semana hay exposiciones. En general les digo que el profesor Oscar está muy delicado de salud. Les pido sus oraciones hacia él y es muy posible que la siguiente clase la tengan conmigo y la siguiente clase yo voy a dar exposiciones, ¿ya? Pero para yo poder juzgar realmente a ustedes, no me puedo dejar llevar por el avance del profesor, sino que tengo que ver yo un avance. Y por eso es que voy a dar un recuento, un resumen de todo lo que ustedes han venido haciendo hasta ahorita, ¿ya? Tengo un material acá que voy a compartir con ustedes que me habla justamente de la República. Y, a ver, un ratito. De todas maneras, acá está Patrick. No, los voy a hacer participar, porque si no voy a hablar sola, pues, ¿no? Y el chiste no está en hablar sola, el chiste está en que ustedes hablen conmigo, ¿ya? A ver. Los pongo a todos en camaritas, ¿sí? ¿No? Listo, a ver, estamos todos ahora sí, Patrick, ¿cómo estás? Buenas tardes, hijo, te estaba esperando. Y solamente nos Bueno, faltaría Sebastián Valdés, ¿ya? Vamos a ver, hijos. ¿Cuándo empieza nuestra vida republicana? Eh, ¿Cómo empieza nuestra vida republicana? Macarena, nuestra vida republicana fue un despertar de un día, o sea, todos despertamos un día y somos república. Oh, genial. Pinkies, ¿fue así? ¿Qué sucesos, qué hechos llevaron a iniciar nuestra vida republicana, Macarena? Que no hubo ningún hecho. Porque imagínate, ahora que no se sabe las elecciones, quién las ganó, hace una semana que no sabemos exactamente quién va a ser nuestro presidente, ya se dieron una serie de movimientos en el país en general, especialmente en la capital. Solamente por no saber con exactitud quién va a ser el presidente del Perú. Ahora dime, ¿no? El inicio de la República, ¿qué hechos lo marcaron? ¿O es que no se dio ningún hecho? Si alguien desea responder, por alzar la mano. Luca, ayuda a Macarena. la, puede ser la independencia. Ya. Cuando yo hablo de la independencia, claro, ¿no es cierto? Hablo del inicio de la República, ¿cierto, Luca? Muy bien, ¿no? Ahora, ¿qué hechos lograron llegar a la independencia? ¿O es que un día nos despertamos y dijimos, somos independientes? Chévere. ¿Algún aporte, Patrick? ¿Me estás escribiendo algo en el chat? Gracias, Patrick, por participar en el chat. ¿No? ¿Saben ustedes que pueden participar en el chat? A ver, vamos, Luca. Pues hubieron guerras, batallas. Exactamente, ¿no? Hubieron una serie de enfrentamientos, ¿cierto? Se dieron movimientos sociales, ¿no? Especialmente dirigidos por un grupo social. Patrick, ¿cuál fue el grupo social mayoritario en el Perú que reclamaba la independencia? ¿Fue la élite social de Lima? ¿Fue la clase adinerada? ¿Fue la burguesía limeña la que reclamaba la independencia? ¿Qué parte de la burguesía limeña? ¿Qué clase social reclamaba la independencia desde el siglo XVII, Patrick? Patrick. ¿Estás en la clase, Patrick? ¿Has hecho lectura veloz, Patrick? ¿Has asistido a
Al taller de lectura veloz. Tú vas a leer rápido, vas a sacar la respuesta. A ver, recordemos, hijos míos, que la clase más golpeada, ¿no? La clase más maltratada por nuestros colonos españoles fue, Yasmín, ¿cuál fue? Nuestros orígenes, Yasmín. Empieza con I, Yasmín. ¿Indígenas? No tengas miedo. Indígena. Y justamente de eso habla Mariátegui, ¿no? Mariano Melgar, ¿no? Ustedes están en literatura virreinal, me parece, ¿no? Del virreinato, ¿no? Y de eso habla, ¿no? Mariano Melgar, ¿no? Este poeta, ¿no? Que habla sobre justamente, ¿no? 2 siglos o más de 2 siglos. ¿Cuánto tiempo fuimos colonos? Fuimos colonos desde 1532, fuimos colonia, perdón, desde 1532 hasta, ¿qué año nos independizamos, Patrick? ¿En qué año se declara la independencia del Perú? 1821. 1821. ¿Cuántos años tenemos desde 1532 hasta 1821? Casi, ¿cuántos años, Patrick? ¿Cuándo? ¿1500 cuánto? 1532 hasta 1821. ¿Cuántos años aproximadamente han pasado, hijo? Casi. Casi a 300. Casi 300 años de ser colonia, casi 300 años de ser sublevados. Estamos en el subyugo de España. ¿Cuántas generaciones? ¿No? Los indígenas estaban hartos, querían rebelarse hace mucho tiempo. Ya desde el año 1600, finales del 1600, exactamente 1670, empezaron los primeros movimientos indígenas en contra de España. 1670, pero solo es en el año 1821 en que logran independizarse. El Perú logra independizarse, ¿por qué? Porque grupos sociales como los indígenas se unen con los grupos criollos, que era la élite. Por eso que les decía yo, la élite se sublevó, fue toda la élite. Los españoles que vivían acá en el Perú se sublevaron, obviamente que no, ellos vivían muy bien, ¿no, Marcelo? Pero los criollos, que eran hijos de españoles nacidos acá, ellos tenían ciertas rivalidades con los virreyes, ¿no? Por lo tanto, es que ellos reclamaban ciertos beneficios, porque ellos decían, yo también soy español. Nací acá en América, pero yo también soy español y me corresponden los mismos beneficios. Entonces los criollos empiezan a tener rencillas con los españoles y los criollos deciden unirse a estos grupos sociales indígenas y esto hace que estalle la revolución y que estalle la independencia un 28 de julio de 1821, que fue coincidencia que gracias al liberador San Martín, que ya venía. ¿Por dónde venía San Martín? ¿Venía por el norte o venía por el sur, Marcelo, liberando? San Martín venía con su caballo liberando otras ciudades. Pero la pregunta es, ¿por el norte o por el sur? ¿San Martín fue un libertador del norte o del sur? Sur. A ver quién tiene la respuesta por ahí, de repente Patrick. Ayuda a Marcelo. No sé, Marcelo, no te escuché bien. No sé si me respondiste. Del sur. Muy bien, ¿cierto? San Martín venía por el sur, ¿no? Ya San Martín había liberado a su nación, que era Argentina, ¿cierto? Y venía, ¿no? Por Chile, venía por la parte del sur, porque el libertador del norte es otro, el venezolano, ¿no? Bolívar, ¿ok? Logran entonces liberar al Perú, pero tampoco fue fácil, porque San Martín dijo, liberó el Perú, chévere, todo el mundo, San Martín, ya, los indígenas, ¿no? Genial. Pero ahora, a ver, ¿cómo empieza su vida republicana? ¿El Perú tenía constitución, Yasmín? Ya nos habíamos puesto de acuerdo, teníamos una asamblea, un congreso, teníamos cosas claras como vida
republicana, ¿no? Porque cuando uno empieza una vida republicana, Macarena, tenemos un congreso, tenemos autoridades elegidas por el pueblo, ¿no? Tenían que haber elecciones para que el pueblo elija. No había pasado nada de eso. Sí, por ahí había una constitución, ¿ah? Había una constitución que no estaba totalmente evaluada ni aceptada, ¿no? Que fue la constitución de 1812, ¿no? Que no estaba totalmente evaluada ni aceptada, ¿ok? Pero nos faltaba mucho, no teníamos las bases para empezar una vida republicana. Por lo tanto, San Martín inicia esta vida republicana, ¿no? Con el famoso protectorado, pero resulta, Yasmín, el protectorado. No. ¿Qué pasa con San Martín? ¿Decide qué San Martín? Todavía me faltaba la pregunta. Sigue la pregunta. Me faltaba. ¿Qué decide? ¿Decide quedarse o decide irse? Sí, concentrado. ¿ya? Decide quedarse. ¿Decide quedarse? ¿Sí? San Martín decide irse, ¿no? Decide irse porque no resulta el protectorado. Porque además que él quiso, ¿no? Sebastián, si puedes encender tu cámara sería excelente, hijo. Porque yo no puedo editar mi clase cuando no sé con qué alumnos estoy. ¿Sí? Si hubiera algún problema me lo dices ahorita porque si no, no puedo continuar contigo. Entonces, hijos, estamos en el protectorado. Protectorado que no resulta, ¿no? Porque no teníamos los elementos esenciales para esta vida republicana. No estábamos preparados, ¿ok? Acá no había realmente gente culta, preparada políticamente hablando. Porque una cosa es que yo sea culta, que sepa mucho, y otra cosa es que yo sepa de política, que yo sepa administrar, que yo sepa gobernar. Patrick, ¿estás conmigo, corazón? ¿O estás leyendo algún meme de Torre Tagle para que me lo cuentes? Sí, estamos acá, Patrick. Entonces, hijos, dentro de ese protectorado, pues, no resulta, ¿ok? No resulta y continuamos nosotros con una vida republicana, la cual decide ser continuada por algún personaje, por unos grupos. Patrick, ¿cuál crees tú que fue la clase social, ya, que se cree, ya, privilegiada, que cree que merece el derecho de ser los primeros presidentes del Perú? ¿Quiénes crees tú? Los que tienen plata. Los que tienen plata, ya, está cerca, ya. Dentro de los que tienen dinero en el Perú, ya, ajá, ya, dentro de los que tienen dinero en el Perú, existe una clase social, ya, que sacaba, pues, pecho, se pavoneaba, ¿no? Pavonearse significa sacar pecho, como el pavo, ¿ya? Pavonearse. Se pavoneaba de que por ellos habían ganado las guerras independentistas. Habían sido ellos los que habían luchado en el campo de batalla. Y son a ellos a los que les merece ser presidentes del Perú, llegar al poder. ¿Quiénes eran ellos? ¿De quiénes estoy hablando? Los militares. Los militares. Entonces, hijos, empieza la primera etapa de la República en el Perú, que se llama primer militarismo. Por eso es que se llama primer militarismo. Porque hay una sucesión de militares que llegan al poder. Ahora, ¿cómo fue ese primer militarismo? Fue un desastre, ¿no? Porque el militar es un militar, ¿no? Como se dice el proverbio, ¿no? El proverbio dice, zapatero tu zapato. Entonces, el militar es el líder en el campo de batalla, pero gobernar es otra cosa. Sebastián, ¿estás aquí, hijo? Valdés, ¿estás conmigo, mi amor? ¿Sí? No te distraigas. ¿Sí? Entonces, empieza un primer militarismo, que es lo que ustedes han visto con el profesor Oscar, ¿ya? Donde Bolívar también tiene su entrada antes del primer de los militares, ¿no? Quiere Bolívar intentar, dice, si San Martín no pudo, de repente puedo yo, ¿no? Y San Martín es otro militar que venía pues con las ínfulas de haber liberado por el norte, ¿no? A Venezuela para empezar, ¿no? Y a muchos otros países en el norte de América
de Latinoamérica, ¿no? Sin embargo, pues, ante una dolencia en el estómago, Bolívar decide retirarse del país, ¿no? Bolívar cae mal, Bolívar cae muy enfermo, y esa es la razón por la cual Bolívar desiste de continuar en el país, ¿ya? Esa es la razón, la enfermedad al estómago. Dentro de esto, ya pasada esta situación, llega el primer militarismo, que es lo que yo les estoy mostrando aquí, ¿no? Ese periodo en el que... Dime, Lucas. No se ve. ¿No ven la... A ver, perdón. Ah, había cambiado el compartir, ¿no? ¿Ahora sí? Sí, ahora Gracias. Este es el primer militarismo, ¿no? Donde justamente se llama primer militarismo, ¿por qué? Porque es un primer grupo de militares los cuales exigen el poder, creen que se merecen el poder, ¿no? Y tenían popularismo, popularidad, tenían popularidad con el pueblo, el pueblo los quería, el pueblo, como siempre, a veces nos dejamos llevar por la simpatía, ¿no? Y no vemos más allá, ¿no? Aquel que nos cae bien, yo le pongo like, ¿cierto, Patrick? Tú le pones like a los profesores que te caen bien, y a los profesores que te caen chinche les pones dislike, ¿no? Yo también hago eso, ¿no? Porque uno no se deja impactar siempre, lo visual gana, ¿cierto, Macarena? Yo le pongo like y sigo a los tiktokers que me caen bien, a los tiktokers que no me caen bien, pues no los sigo. Lo mismo era ahí, lo mismo fue acá, va a pasar lo mismo. ¿Tú vas a poner una foto agradable en tu perfil o vas a poner una foto donde sales desagradable? Vas a elegir una foto agradable, Marcelo, porque lo que tú quieres es que te sigan, lo que tú quieres es que te pongan like. ¿Ya? Son muy pocas las personas que se ponen una foto donde están no arregladas, donde están desarregladas, donde se les ve mal. ¿Ya? Por ejemplo, yo a veces en mi Facebook pongo fotos así, porque me gusta molestar a la gente. Y como sé que la gente solamente pone cosas bonitas, entonces yo me pongo cuando estoy en mi cara más fea. Cuando estoy en mi cara así más seria, así me pongo. A ver, ¿a quién despierto la curiosidad? ¿No? Entonces la gente se empieza a rajar ahí, ¿no? Ay, que está seria, prima, que no sé qué. Sí, yo siempre soy seria, o sea, en mi cara no va a cambiar. Entonces lo mismo pasa con los militares. Los militares estaban en su plena gloria. Todo el mundo decía, ay, por los militares somos independientes, sí, ellos nos van a gobernar bien. Nos equivocamos. Fue un desastre tras desastre. ¿Quién fue el primer militar que nos gobierna? José de la Mar. ¿No? Da justamente el Congreso, nuestra primera junta de gobierno, decide que José de la Mar, porque ahí todavía no habían elecciones, ya, todavía ahí no habían elecciones, el pueblo no participaba en la elección, solamente la junta de gobierno, que eran ciertos representantes, ¿no?, del país. José de la Mar fue el primer militar que llega al gobierno del país y pues no hace justamente gran cosa, ¿no? Aquí tengo yo un resumen del gobierno de la Mar, Patrick, ¿no? Fue el primer presidente constitucional. Esto ha sido pregunta de examen de admisión para la Universidad San Marcos. ¿Cuál fue nuestro primer presidente constitucional? José de la Mar, ¿no? Presidente militar que gobierna desde 1827 hasta 1829. ¿A quién tiene como opositores? ¿Quién lo quería sacar del poder? Pues Gamarra. Gamarra, ¿no? Agustín Gamarra, que es otro militar, le da golpe de estado a mi compadre José de la Mar. José de la Mar, pues tiene, lamentablemente, pues es el que se enfrenta la guerra con la Gran Colombia, es el que enfrenta la guerra con la Gran Colombia. Ya en esa época, pues cuando ya nos hicimos independientes, hijos, todo mundo comenzaba a definir límites. Y el Perú ha tenido muchos problemas limítrofes con Ecuador, con Colombia, ¿no?, con Brasil, con Bolivia y con Chile. Y justamente cuando ya declaran a Perú independiente, pues la Gran Colombia, que es lo que era Ecuador y Colombia, ¿no?, en el norte, empieza a marcar territorios y nos empieza a pedir Jaén, Tumbes, Maynas, que eran zonas petroleras, ¿no?, del norte del país. Así que dice, no, Perú, tu límite está más abajo, ¿no? Eso le pertenece a la Gran Colombia. Y empieza un conflicto de intereses por la demarcación limítrofe. ¿Quién es el que firma un acuerdo con la Gran Colombia y cede territorios por el norte del país para evitarse problemas? Pues justamente la Mar.
Y así, muchos países de ese primer militarismo cometen el mismo error. ¿Ok? Estoy hablando en resumen, nada más porque supuestamente ustedes han tenido este gobierno con el profesor Oscar. No. Gamarra, que ya venía fastidiando el gobierno de José de la Mar, logra derrocar, logra darle golpe de estado a la Mar y entra al poder. ¿Ok? Gamarra entra al poder y con Gamarra se crea el departamento de Amazonas. Gamarra pues crea instituciones importantes como es la Maternidad de Lima, que actualmente queda en el Jirón Guanta, en lo que pertenece al centro de Lima, me parece, ¿no? Es una zona algo conflictuada, pero la Maternidad de Lima, donde muchas madres dan a luz de manera gratuita, existe desde 1830 aproximadamente, ¿no? Fue creado por este presidente Agustín Gamarra. Y es el que también, pues, firma otro tratado, que es el Tratado de la Reagual, ¿no? Con la Gran Colombia. La Gran Colombia sigue pidiéndonos el norte, parte, quiere entrar mucho más a nuestra zona norteña y pues Gamarra también decide firmar otro tratado donde dice ya tranquilo, Gran Colombia, no quiero tener problemas contigo, ¿sabes qué? Sigue nomás entrando, llévate zonas norteñas y siguen firmando tratados como la Reagual, ¿no? Y el tratado Pando Noboa, ¿no? ¿Por qué se llama Pando Noboa? Porque era un representante, en este caso de Ecuador, y un representante de el Perú. Continúa, ¿no? Y le da golpe de estado, ¿no? A Gamarra, José de Orbegoso, ¿no? José de Orbegoso le da golpe de estado a nuestro anterior presidente y decide él cambiar de constitución y crea una nueva constitución, la constitución de 1834. Ahora, ¿para qué crea esta constitución? Porque se dice que se suprimen los cargos de vicepresidente, es decir, para José de Orbegoso no deben de existir vicepresidentes, solamente el presidente es el que debe de tomar, ¿no?, la batuta, y también prohíbe la reelección presidencial. José de Orbegoso decide que no se reelijan los presidentes, que el presidente que acabe, ¿no?, debe de finiquitar ahí y ya no seguir, ya no continuar con su gobierno. Para eso es que él establece la nueva constitución, para hacer estos cambios en las leyes con respecto a los gobernantes. El principal cambio fue sobre la vicepresidencia y el otro cambio fue sobre la reelección. En cambio, tenemos el caso de la constitución de 1993, perdón, ¿no? Con Fujimori, ¿no? ¿Por qué cambia la constitución de 1976? ¿Por qué? Porque él más bien quiere la reelección, ¿no? Los gobiernos deberían de reelegirse, pero Orbegoso pide lo contrario, más bien. Bueno, Orbegoso tenía a un amigo, era su amigo, ¿no? Salaverry, pero Salaverry decide pues volteársele, ¿no? Salaverry se pone en contra de José de Orbegoso y decide darle golpe de estado a José de Orbegoso y entra Salaverry, ¿no? O sea, así se la pasaron todos los primeros años de este primer militarismo. Pregunta, Marcelo, ¿tú crees que bajo estas características de golpe tras golpe, el Perú avanzó estos primeros 40 años de gobierno republicano? Marcelo, la pregunta va para ti. ¿Sí? ¿Crees que avanzó? ¿En qué avanzó el Perú? ¿Tú crees que avanzamos en economía? ¿Sí? ¿De qué manera? Es interesante porque fue a la historia. Patrick, ¿crees tú que con estas características del primer militarismo, el Perú avanzó? ¿De qué manera avanzó? ¿En qué aspecto avanzó? Sí,
Y me estás respondiendo y me estás preguntando, Patrick. En que que incluso Mi pregunta es, Patrick, mira, estamos en 1835. ¿Y cuántos presidentes han entrado al Perú? Desde 1821. Solamente tenemos 14 años de república. ¿Y cuántos presidentes hemos tenido, Patrick? 20 y tantos. ¿20 y tantos? Yo no conté tantos. Sebastián, desde 1821 hasta 1835 han pasado 14 años. ¿Cuántos presidentes han pasado en el Perú? En estos 14 años de república. ¿Qué? No te escucho. ¿Cuántos peces? ¿De qué? ¿Cuántos presidentes han pasado por el Perú en estos 14 años de república que venimos estudiando? Creo que ¿Saben contar o no saben contar? Sí saben, ¿no? Porque si no ya los mando, los derivo ahorita al departamento de psiquiatría, no de psicología. Macarena, ¿cuántos presidentes han pasado por el Perú hasta ahorita? También Mis Dime, mi amor, dime, Yasmín. 3. Claro, estamos en el cuarto presidente, ¿cierto? Con Salaverry estamos en el cuarto presidente. Salaverry, ¿no? Es el cuarto presidente, solamente tenemos 14 años de república y ya tenemos 4 presidentes. Así que lamentablemente el Perú en esos 14 años de república no avanzó mucho, hijos. ¿Sabes en qué avanzamos? ¿O quiénes avanzaron? Avanzaron nuestros países vecinos, avanzaron quitándonos territorios, porque lamentablemente muchos de esos presidentes firmaron tratados internos, secretos, cediendo territorio peruano. Porque no estábamos en la situación para tener un enfrentamiento con nadie. Nuestras arcas estaban vacías, ¿ya? Los españoles se llevaron todo. Teníamos graves problemas económicos. No teníamos una armada militar. ¡Ojo! Ahí todavía no había lo que es la FAC hoy en día, lo que es la Marina hoy en día y lo que es el Ejército, ¿ah? No habían grupos armados preparados, ¿ah? No. Entonces estábamos totalmente desorganizados en todo sentido. Así que lamentablemente cedimos muchos territorios. O sea, estábamos mal. Habíamos empezado mal la República. Ahora, hace un momento acabo de detallar, ¿no? Con Yasmín, que esto fue golpe tras golpe. O sea, Gamarra le dieron golpe de Estado. No, al siguiente presidente, a Lamar le dieron golpe de Estado. Gamarra le dio golpe de Estado, Gamarra le dio a Salaverry le dio Orbegoso. Y así, o sea, fue así, golpe tras golpe. Ahora, Salaverry y Orbegoso pertenecían al mismo batallón. Ojo, Orbegoso había trabajado con Salaverry, pero cuando Salaverry le da golpe de Estado, o sea, Orbegoso se siente mal, se siente frustrado, se siente traicionado, porque Orbegoso había trabajado con Salaverry. ¿Cómo es posible que Salaverry, parte de su batallón, le dé golpe de Estado? Entonces, Orbegoso, al verse traicionado, va y busca a alguien para que lo ayude también a derrocar a Salaverry. ¿Y saben a quién va a buscar Orbegoso? ¿A quién va a buscar Orbegoso? A Santa Cruz. Santa Cruz, que no tenía nada que ver en este problema peruano, ¿no? Tuvo que hacer una alianza, hizo una alianza con Orbegoso. Los dos se aliaron, ya, Orbegoso y Santa Cruz, y derrocan a Salaverry, que fue el presidente más joven de nuestra historia en ese momento, ¿no? 29 años, solamente con 29 años Salaverry llega al gobierno. Lamentablemente es derrocado por Orbegoso y Santa Cruz en su pacto que hacen los dos en su alianza, ¿no? El famoso pacto de junio, ¿ok? Y
pues lamentablemente Salaverry va a afrontar una guerra interna. ¿Ok? Una guerra interna porque las tropas de Santa Cruz se unen a Orbegoso y logran pues un remesón en el gobierno. Vamos a ver qué pasa. Logra Santa Cruz, lamentablemente Santa Cruz, ¿no? Logra liderar este momento y ahí es donde viene la famosa Confederación Peruano-Boliviana, ¿no? Orbegoso lamentablemente se deja llevar por Santa Cruz y cuando Santa Cruz tiene el poder, ¿ya? Y logra sacar a Salaverry del Perú, ¿qué le dice Orbegoso? ¿Sabes qué, Orbegoso? Ponte a hacer algo un poquito más allá, ¿no? Porque yo voy a liderar la Confederación Peruano-Boliviana. Yo voy a unir los grandes estados sureños, porque es el sueño de Latinoamérica, que los estados del sur se unan y por fin Perú con Bolivia se va a unir y van a ser un gran imperio, un gran estado. Porque esa era la idea de Santa Cruz. Y Orbegoso, inocente, cae, ¿no? Cae y hacen pues la Confederación Peruano-Boliviana y deciden, ¿no? En esta confederación dividirlo en 3 estados. El estado norperuano, el estado surperuano y el estado boliviano, ¿no? Donde todos estos 3 estaban liderados por Santa Cruz. ¿Ya? Dice, destierran a Gamarra, fusilan a Salaverry y Santa Cruz realiza su proyecto de unión Perú-Bolivia, ¿no? En una república confederada compuesta por 3 estados, ¿no? El estado norperuano, donde le dice, Orbegoso, ya puedes ocuparte sobre el estado norperuano, ¿no? Luego llama a Ramón Herrera y a Miguel de Velasco para que hagan lo mismo respectivamente con el estado surperuano y con el estado boliviano. Pero ¿quién era el que lideraba todo? Era Santa Cruz. Es más, ¿no? Se creó una bandera propia de esta confederación. Ahora, la confederación dio resultado porque ahí se quedaron con el profesor Oscar, ¿no? La confederación Sebastián Valdés, la confederación peruano-boliviano, el sueño de Santa Cruz de unir Perú con Bolivia, ¿dio resultado? Valdés, respóndeme, hijo. Cuando Dime, esta Patrick. clase acabe, ¿Perdón? No escucho. cuando esta clase acabe, vamos a Te da pena que esta clase acabe. No, ya que dice falta menos de 1 minuto. Sí, mi amor. Yo creo, pues yo